Muy buena tarde, mi nombre es Carlos Daniel Márquez Monzón, mi clave es 61016-212-92 y soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Galvez, sede Antigua Guatemala, y este es un video en donde voy a hablar de lo que es el libro de El Big Bang, agujeros negros, para el curso de física. Ok, compañeros, entonces voy a dar mi explicación con respecto a lo que es el libro del Big Bang, agujeros negros de Steven. Pues no voy a usar algunas diapositivas, sino que voy a tratar la manera de ser un poquito más explicativo personalmente. Y el libro del Big Bang, pues nos muestra o nos dice cómo inició el mundo. Lógicamente todo es científicamente. El libro menciona a grandes maestros, a grandes científicos como Newton. em, Menciona a Aristóteles. También menciona a uno de los últimos grandes maestros científicos, Albert Einstein, quienes cada uno con sus descubrimientos, cada uno con sus diferentes estudios, em, tienen una conclusión realmente de lo tienen una conclusión de cómo inició el mundo, cada uno con distintos estudios. Bueno, estudios muy acertados, pero que realmente, a mi criterio, y cada uno existió en distintas épocas, en distintos años, en donde existían distintos métodos de estudio. Y si hablamos de Aristóteles, en el tiempo de Aristóteles, Aristóteles era una persona un poquito más filosófica que él tenía mucha intuición, pues él decía, bueno, esto se formó así, esto se formó acá, con respecto a lo que él veía. Entonces, pues eso era lo que él veía en su existir, y en base a eso él se basó para llegar a sus conclusiones. Pero si hablamos de Albert Einstein, por ejemplo, Albert Einstein, ya cuando Albert Einstein hizo sus estudios, ya existían otros tipos de métodos de estudio que le dieron a Einstein otras conclusiones totalmente diferentes a la de Aristóteles. Albert Einstein ya dio, en conjunto con Newton, ya dieron otros estudios respecto al movimiento, respecto a la gravedad incluso. Porque, por ejemplo, Aristóteles decía que el movimiento solo podía ser si una persona es empujada por otra. Y él no creía o no tenía noción de lo que era la gravedad. En cambio, Albert Einstein, ya él sí viene y ya nos muestra lo que es la gravedad, ya con estudios, ya con cálculos. Entonces, realmente el libro pues nos muestra esto y nos muestra a estos grandes científicos en sus estudios, cómo inició la vida, cómo lo vemos y lo que vemos en el universo, las galaxias, cómo están formadas científicamente, no solamente con una intuición, sino nos muestra científicamente por qué existen esas estrellas, por qué brillan. Entonces, es un libro pues muy bueno, pero pues como parte, ¿verdad? Tengo que dar algunos puntos positivos y negativos como, como puntos y positivos. Quizás podría decir de que el libro pues sí menciona a estos grandes científicos quienes lograron descubrir bastante o lograron llegar a unas conclusiones muy concretas en base a cálculos, en base a sus estudios. Em, bueno, también puedo decir que hay mucha intuición, de que unas estrellas brillan más que otras. Bueno, eso es cuestión de lógica, eso lo menciona ahí en el libro, y es cuestión de lógica. Y fueron, pues, digámosle así, bastante calculistas en cuanto a cuántas galaxias hay. Y
de que, por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra en base a estudios, ¿verdad? Y en cuanto a lo negativo, es de que en ciertos puntos se contradicen por los estudios que tiene cada científico. Entonces, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y poco a poco se fue reforzando conforme fue pasando el tiempo y conforme fue naciendo los grandes maestros. Ya Albert Einstein ya como que vino y le vino a pasar lija fina a todos los descubrimientos que vinieron haciendo y los ancestros, los científicos que venían desde hace miles de años estudiando este tema. Y pues cada uno tiene una versión diferente. Y entonces digamos que podemos decir que al final nos contradice un poquito porque al final podemos decir que todos los estudios pueden llegar a ser y tienen una cierta certeza. Entonces, ¿a quién le creemos, verdad? Y pues en otras cositas negativas que podemos encontrar ahí, es de que muchas veces se dice que calcularon algunas cosas solo con verlas. Entonces creo que no, y algunas cosas las calcularon sí, matemáticamente, pero otras cosas las calcularon solo con verlas. Entonces creo que son de los aspectos que puedo ver de este libro, ¿verdad? Y también, pues también tengo que explicarles acá, ¿verdad? Citar una parte de acá del libro. Entonces voy a cambiar aquí mi pantalla. Voy a cambiar mi pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces quiero citar una frase del libro que realmente me parece un poco dudosa. Y esto está en la página 42. Ustedes pueden ver acá, página 42. Algo que me parece dudoso, que dice que esto significa, dice, de que podemos averiguar la temperatura de una estrella a partir de su espectro luminoso. Entonces realmente siento que es un poco contradictorio porque nos está diciendo que podemos calcular la temperatura de la estrella solo con verla y sin hacerle un estudio, sin ver realmente o algo que calcule la temperatura eh, mecánicamente, pero no solamente con verla decir, ah, bueno, tiene tanto. Entonces es donde para mí se contradice. Como comentario, pues ya personal, ¿verdad? Para finalizar acá mi video, cuanto a si me va a servir a mí en mi carrera, en mi profesión, pues sí me va a servir. El libro menciona algunos cálculos, cómo encontrar y con base a fórmulas, cómo encontrar algunos movimientos, algunas temperaturas, cómo encontrar algunos cálculos que a nosotros nos van a servir en nuestra vida profesional. Entonces realmente el libro sí es bastante interesante y realmente como les digo anteriormente, se contradicen algunos puntos, pero eso no le quita lo interesante y no le quita lo provechoso que puede ser realmente para mi carrera. Y pues nuevamente, muchas gracias y repito mi nombre, soy Carlos Daniel Márquez Monzón, del curso de física de Universidad Mariano Galvez, sede Antigua Guatemala. Mi carnet 61016 21292. Gracias.